Bueno, hoy lo que os queríamos hablar era un poco de un tema que está bastante de actualidad, de cómo escalar servicios. En este caso, pues tenemos un servicio que es un almacenamiento, una base de datos. Cómo escalar en la nube, sobre todo. Bueno, puedes escalarlo en distintas plataformas, te puedes plantear tu escalado dentro de un PaaS. Bueno, en nuestro caso lo vamos a hacer dentro de un IaaS. Tenemos un sistema en Kubernetes, ¿vale? que ahora explicará mi compañero Alfredo un poco más los detalles, y lo tenemos todo alojado en Google Cloud, ¿vale? Y nuestro objetivo en este meetup era pues, un poco haceros ver todos los problemas que hemos tenido a la hora de plantear un sistema que autoescale servicios con una base de datos por detrás. ¿Vale? Bueno, lo primero, supongo que la mayoría lo sabéis, porque la mayoría sois vosotros y os conozco a todos. Así que, para los demás, bueno, Couchbase es una de las alternativas que tenemos en almacenamiento no SQL. Y, bueno, últimamente ha cogido bastante fuerza, venía un poco de la mano de una base de datos que os sonará bastante. Y, bueno, ha introducido muchas novedades, ¿no? Entre ellas, pues, tenemos este lenguaje que es parecido o cercano a SQL, ¿vale? Para poder hacer query en datos directamente, que es esta que llaman Nickel o N1QL, como lo queréis llamar. Pero aparte de eso, bueno, pues está orientada a documentos, como está también de actualidad en este tipo de bases de datos no relacionales. Y sobre todo se han centrado en ofrecer primero un API muy bueno para que puedas trabajar con ello en cloud. Y bueno, pues todo evidentemente lo están orientando a que tengas el máximo rendimiento en tu servicio de almacenamiento, ¿vale? Que puedas escalar rápido, que puedas balancear datos, tengas replicación lista, que tenga pues un poco todo el crisol de funcionalidades o de buenas de mejoras, ¿no? Que están surgiendo todos estos días. Partiendo de, en realidad son tres, partimos de cuatro. Tenemos el nodo que está dedicado más a tareas de indexado, ¿vale? Tenemos el nodo que está dedicado más a recibir las queries y tenemos los nodos también más dedicados a almacenar los datos como tal, ¿vale? Estos son los nodos principales, evidentemente, los de datos, pero le han querido dar mucho protagonismo a los otros dos nodos, los de indexado y los de query, porque proponiendo sus propias políticas para todo esto, las propias políticas de cómo funciona Couchbase a la hora de indexar y de hacer query, dar mucho más rendimiento en queries de gran volumen de datos y, por supuesto, dar mucho más rendimiento en la inserción de datos y en la reindexación de esos nuevos datos. Bueno, también hay un nodo, el cuarto nodo, el que os comentaba. Lo podemos llamar de search porque está un poco más especializado para búsqueda full text, etcétera, etcétera. Vale, el tema de escalado, como he comentado, pues Couchbase evidentemente quiere hacerse partícipe de todas estas mejoras que van surgiendo en tecnología últimamente, ¿no? Una de ellas, por supuesto, es el escalado, tanto vertical como horizontal. En este caso, ellos plantean dos tipos de escalado. Como os he contado antes, hay muchos tipos de nodos o servicios, nodos de servicio. Entonces ellos plantean primero que tú puedas escalar de forma simétrica, en el que todos tus nodos están, no hay ningún nodo especializado, todos tus nodos están sirviendo todos los servicios, y lo que tú planteas como escalado es directamente pues, aumentar tus nodos, ¿no? Tus pods o nodos o como lo quieras plantear. Y luego también hay un escalado multidimensional que depende un poco de la naturaleza de tu aplicación, pues querrás escalar unos servicios u otros. No tiene mucho sentido si tu aplicación está muy orientada
a inserciones, pues que estés escalando los nodos de query, a lo mejor, porque realmente no es una funcionalidad a la que le vaya a sacar partido. Posiblemente es mucho mejor que escales los nodos de replicación de datos, etcétera, ¿vale? Y al contrario, o sea, si tienes una naturaleza de aplicación que va muy orientada al consumo masivo, pues quizá tienes que poner un poco más de hincapié en el escalado en cuanto a indexado y a nodos de query. Vale, bueno, pues la creación de un clúster en Couchbase, si os habéis peleado con ello, es bastante fácil. De hecho, le vamos a echar un vistazo a lo que sería la consola web. Bueno, justo estábamos aquí haciendo un poco de maldades, pero bueno, básicamente tiene una interfaz web donde puedes entrar con acceso identificado y al principio estás viendo pues los nodos el propio nodo, ¿no? El propio nodo que estás metiendo, que sería en este caso este nodo. Y a la hora de añadir un nodo, pues muy fácil, ¿vale? Te dan ellos, si le doy al botón, bien, te dan ellos una propia interfaz donde puedes añadir pues las IPs, los nuevos nodos, hostnames, etcétera, etcétera. Realmente no lo vamos nosotros a hacer así, ahora lo explicará un poco Alfredo, porque bueno, esto era demasiado fácil para nosotros. Y bueno, pues esa sería la forma de un poco operar. Aquí, como veis, pues tenemos un poco toda la funcionalidad que vamos a pedir, incluso puedes definir índices o ver el rendimiento de tus índices o la naturaleza de tus índices, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya quizás entra un poco más en el alcance de otros meetups. Vale, pues volviendo a nuestro tema, si le doy bien, sí. En nuestro caso, pues bueno, para montar un clúster no lo haríamos de esta manera, pero en la creación de un clúster, pues instalaría el servidor en todos tus nodos, entrarías en uno de ellos, que sería el master, entre comillas, aunque realmente no va a tener este rol como tal. Harías toda la configuración del clúster, es decir, el nodo master, entre comillas, es el que va a definir y el que va a propagar en todos los nodos después que se vayan añadiendo al clúster toda la configuración previa y desde ahí pues ir añadiendo nuevos nodos, ya sean un tipo de servicio concreto o si quieres hacer un escalado simétrico como hemos visto antes, pues servicios globales, ¿no? O sea, todos los servicios. Vale, también hay otras maneras de la creación de un clúster, como he comentado antes, tienen una API REST que está bastante completa y realmente es como nosotros vamos a atacar este problema. Vale, ¿qué queremos hacer? Como he comentado, un poco para volver al tema del meetup, lo que queremos hacer es forzar el escalado de Couchbase para que podamos redimensionar todos los nodos que lo tenemos alojado en Kubernetes, más bien los pods, perdón, para que puedan dar servicio a nuestras necesidades, ¿vale? Que no tengamos altos picos de CPU prolongados, que no tengamos alto carga de datos, etcétera. Vale, pues hemos planteado un escenario donde tenemos una pequeña aplicación que es un scraper de periódicos, ¿vale? De prensa, realmente, que lo hemos alimentado con una serie de términos como fuente y se va realimentando, es decir, va scrapeando un montón de sites, de periódicos y se va realimentando con los términos relacionados a los términos que nosotros le hemos metido como fuente. Vale, bueno, no hemos valido de Python y un framework que se llama Scrappy, entonces, pues bueno, partiríamos de esas fuentes, leeríamos de todo esa amalgama de prensa, tenemos muchos más, creo que hasta 15, si no recuerdo mal, y tenemos este sistema que se va realimentando, porque realmente hemos visto durante las pruebas que hemos hecho que los términos que poníamos al principio no eran suficientes, necesitábamos mucho más chicha para conseguir que Couchbase subiera realmente de carga. Vale, para ver esto nos hemos currado también un pequeño frontend web, ¿vale? Donde refrescando y rezando y esperando, como siempre. Bueno, parece que lo tenemos tumbado ahora mismo, ahora lo podremos levantar, pero bueno, este era justo lo que teníamos antes de que nos lo cargásemos.
Vamos a hacer un seguimiento de todos los sitios que hemos arañado, ¿vale? A la izquierda. Tenemos también pues, algunos datos curiosos, como qué término estábamos buscando, el periódico donde lo hemos encontrado, y al final pues todo esto se traduce en los documentos que hemos metido, ¿vale? Veréis que tienen un cierto gap, que no son los mismos, porque evidentemente no todos los sitios que arañamos luego se traducen en un término, en un impacto, ¿vale? En un término que hemos encontrado una coincidencia. Vale, eso es lo que os quería enseñar por aquí. De hecho, tenemos el código QR por si queréis verlo en vuestra casa durante hoy. Evidentemente lo vamos a tumbar en algún momento. Vale, y vamos a ver un poco más las tripas de todo esto. Mi compañero Alfredo os va a comentar técnicamente cómo hemos planteado toda la infraestructura para todo este sistema de autoescalado de Couchbase. Así que, para ti. ¿Cómo engancho yo esto? Vaya, has dejado sordo Alfonso. a medio YouTube. Lo siento, Alfonso. Te lo cuelgo aquí, no quiero tocarte por ahí. Mismo. Vale, gracias. Bueno, poco lo que ha comentado mi compañero Álvaro. Hemos montado un PaaS dentro del IaaS de Google Cloud. El PaaS que hemos elegido es Kubernetes, podríamos haber elegido cualquier otro, pero bueno, nos parecía interesante utilizar Kubernetes, además ya lo conocíamos. Nos hemos basado en contenedores, no solo porque utilizábamos Kubernetes, sino porque la idea nos parecía mucho más fácil escalar con contenedores, que simplemente es como montar un Lego que vas poniendo piezas encima de otra o al lado de otra, y es muy sencillo. Y en cuanto al escalado, aquí nos hemos visto un poco limitados por la elección del PaaS, porque de momento Kubernetes lo que hace hincapié para el escalado es en la CPU, en el consumo de CPU, aunque permite hacerlo customizado y que tú puedas hacer tu propio script que esté chequeando pues, cuál es la memoria o el uso de red, etcétera, para poder basar en ello tu escalado. Pero para el ejemplo de hoy, para la prueba de concepto, nos hemos basado en la CPU. Entonces, un poco lo que ha comentado mi compañero. ¿Cómo montamos el clúster de Couchbase? Pues primero ponemos un primer nodo, un nodo primigenio, ¿vale? Que vamos a llamar master, pero que realmente no tiene esa figura porque está dispersa en todo el clúster, que va a ser nuestro iniciador, el starter. Y luego ya a partir de ese master en el que podemos configurar cosas, ya vamos a ir metiendo el resto de nodos detrás, en función, pues, en este caso, de la CPU. Vale. ¿Qué máquinas hemos utilizado? Tal y como hemos visto antes, Couchbase nos permite escalar de forma multidimensional, de tal forma que hemos elegido que donde tenemos ubicado todo el servicio de indexado y donde tenemos ubicado el servicio de queries, hemos decidido hacer un pod, que para efectos prácticos va a ser un contenedor, por si no estáis familiarizados con Kubernetes. Hemos elegido hacer un contenedor más grande para esos servicios y luego pequeños contenedores para los servicios de información, para los de data, que en función de la CPU es realmente lo que vamos a ir escalando. En cuanto a la parte de Kubernetes, hemos montado un clúster de TCD, que es un poco el corazón de Kubernetes, y son tres pequeñas máquinas, y poco más. Los parámetros es un poco lo que he comentado antes, solo en el uso de CPU, pero que sepáis que se puede hacer y hay foros, tutoriales, etcétera, donde puedes ver cómo escalar en función de memoria y demás. Vamos a echarle un vistazo un momento a la parte de Kubernetes, aunque la consola es muy fea. Podemos ver, por ejemplo, un momento. Vale. Ahora mismo los contenedores que tenemos funcionando. Ahora mismo hay un contenedor que sería el master, otro que sería el worker y el de front. Como hemos visto que el de front estaba así, lo que vamos a hacer es vamos a tumbar el de front y ya se encarga Kubernetes de volverlo. Opa. Teclado en inglés, ¿no, Alex? Ah. Vale.
Bueno, tenemos unos archivos de configuración para Kubernetes, eso no nos interesa hoy, y simplemente hemos dicho que todo lo que haya en esa configuración lo borramos y lo volvemos a crear. Vale, también tenemos que ver dentro del clúster vale. Ahí va. Tenemos que ver dentro del clúster cómo está la situación actual del clúster. Espérate, debo estar metiendo algo mal. ¿Te habías logueado, Álvaro? Sí. Vamos a ver. Bueno, tenía que ocurrir el efecto demo, pero no me lo esperaba de esta forma. Espérate. No, es que estás en otra manera. Ah, vale, vale. Esa te iba a decir, esa, creo que es la Couchbase. Vale. ¿Que habéis cerrado todas las URLs o qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Dónde tenía la transparencia? Aquí. Tienes que cerrar esto. Ah, vale, perdón. Administrator. No. Y no es esa. Y de hecho no, ni siquiera... Bien. Bien, esto es lo que teníamos que haber visto. Bueno, entonces, este nodo de data que vemos aquí es el que hemos creado, que como acabamos de crear el clúster todavía no lo hemos añadido. Le vamos a dar a rebalancear el clúster para que lo vaya añadiendo. ¿Qué es lo que hace? Pues como el clúster ya tiene algo de información, lo que va a hacer es coger toda esa información y la va a distribuir entre los nuevos nodos. ¿Por qué? Hay un motivo por el que lo hemos elegido que no se rebalancea automáticamente, porque se puede hacer, que según se fueran añadiendo los nodos, se va rebalanceando automáticamente y parece una buena idea. Claro, ¿cuál es el problema? Que es una acción que es bastante complicada, genera bastante tráfico tanto de red como consumo de CPU, y entonces no queremos al principio que lo haga al tuntún. Entonces lo que nos interesa es, vale, ve escalando y cuando yo quiera en un momento dado hago el rebalanceo. Obviamente si conoces a la perfección el servicio que estás dando, o sea, las necesidades de tu servicio, puedes elegir hacer un pequeño algoritmo, un pequeño script que él elija cuando tiene que hacer el rebalanceo. Por ejemplo, si tu servicio tiene unas llegadas de información muy grandes en breves periodos de tiempo, lo que te va a interesar es, en vez de ir aumentando de uno en uno, a lo mejor aumentar de 5 en 5 los nodos y entonces hacer el rebalanceo cada 5 nodos que aumentas. Entonces eso es algo que luego ya tienes que ir tuneando en función de esto, pero que es muy sencillo atacando el API. Vale, vamos a dejarlo, esto va a llevar un tiempo el rebalanceo, vamos a ver si frontend ya puede ver, efectivamente podemos ver que vamos a partir de 0, ¿vale? Y cuando termine el rebalanceo pues empezaremos a lanzar los trabajos de scrapeo para que veamos cómo va aumentando eso y cómo va aumentando también el consumo de CPU. Tal y como hemos explicado, aquí lo que vamos a estar viendo es la CPU, es lo que vamos a estar monitorizando que tenemos de consumo, el consumo de CPU que tenemos en todos los workers, que son todos los nodos que no son el máster. En el momento en el que aumente de 60%, durante un cierto periodo de tiempo, se va a añadir otro nuevo nodo. Otra de las motivaciones de no utilizar el rebalanceo automático es porque cuando haces el rebalanceo se dispara el consumo de CPU, entonces estaría todo el rato tratando de aumentar y no pararíamos. Vale. Vamos de vuelta a la presentación un momento. Entonces, estaba aquí, vale.
Nuestro entorno de prueba, para que os deis cuenta de las dimensiones de las que estamos hablando, hemos utilizado para la parte de Couchbase unas pequeñas máquinas de un Virtual CPU y tienen, no recuerdo si 4 GB de RAM, que está por debajo de las especificaciones que recomiendan, pero como lo que queríamos era forzar a Couchbase a poder escalar, y ya tuvimos serios problemas intentándolo hacer escalar con contenedores más grandes, pues hemos decidido forzarlo un poco por nuestra parte. Y eso también entraña el haber hecho uno de los nodos del clúster de Kubernetes enorme, enorme, 16 CPUs, creo que 14 GB de RAM, etcétera, para poder scrapear muchísimo y mandar toda la información posible a nuestro clúster y así forzar un poco de esa forma el autoescalado. ¿Cómo podemos monitorizar esto? Bueno, pues también Kubernetes nos ofrece, espérate, que no sé si ya la ha liado, ¿verdad? Tienes que cerrar la presentación. Vale, mejor tú. No hace falta que te sientes, Alex. Estás aquí, Sí. le das al escape y vuelves, ¿vale? Ok, gracias. Gracias, Alex. Bueno. Entonces, una forma de las que tiene, esto es para que veáis cómo está funcionando. Vale, pero Kubernetes lo que va a dedicar es, tiene un pequeño servicio, Hipster, que está todo el rato recogiendo métricas de los contenedores y eso nos va a permitir, vamos a mirar cómo lo hace, porque estas son las métricas del clúster y para el tema del autoescalado a lo mejor nos interesa menos. Pero si nos vamos al tema de los contenedores, vamos a ver uno de los contenedores que tenemos aquí creado. Vamos a ver dónde estás. Por ejemplo, este. Y tenemos que elegir el namespace, el entorno en el que nos estamos moviendo. Vale. Como podéis ver aquí las métricas que sacamos. Espérate, ¿cómo amplío esto? Vale. Las métricas que sacamos son tanto desde Kubernetes, nos ofrece tanto la CPU y consumo de CPU, como memoria, pero también un poco lo que os comentaba, el consumo de red, y se podrían sacar más métricas aún que no estamos representando aquí. Esto nos ayudaría luego para hacer nuestro autoescalado customizado en función de lo que queremos, que puede ser incluso algo mixto. O sea, cuando la CPU supere un umbral y además estemos superando un umbral de memoria RAM, escalarlo, o incluso podríamos elegir escalarlo en una zona u otra dentro del clúster de Kubernetes. Eso daría lugar para otro meetup casi. Entonces vamos a ver un poco cómo va el rebalanceo. Es un poco lento. Es un poco lento porque tenemos capados los contenedores. Esto luego nos va a permitir poder hacer el ejemplo y que suba de CPU, ¿vale? Y aquí podéis ver un poco lo que comentaba, que es cómo se dispara la CPU, el uso de CPU cuando se está haciendo estas operaciones. Pero siempre y cuando teniendo en cuenta eso, que tenemos los contenedores capados. Vale. Vamos a empezar a lanzar los pods de scrap. Y entonces vamos a lanzar primero unos que hemos hecho, una primera versión en el que cogían los datos más lento y que tienen... Vale. Y que tienen la CPU más limitada, ¿vale? Y como ya teníamos el contenedor creado, lo único que tenemos que hacer es aumentar el número de réplicas. Lo que podemos ver es que efectivamente ahí se están creando. Vaya, en algún momento esto empezará a aumentar. Como esto va a tardar un poco, vamos a seguir un poco con la presentación. En cuanto haya terminado toda... Bueno, vale, no ha tardado tanto como antes. Bueno, y podemos ver que efectivamente ahí van un poco a su ritmo, tirando un poquito las peticiones, pero como veis esto pues no va a hacer que la base de datos suba mucho. O sea, vamos a
darle un poco más de chicha. Vamos a poner ya la otra versión que teníamos y vamos a levantar 10 réplicas. Vale, y en cuanto levanten esos contenedores empezarán a funcionar, tardan un poco más y además se realimentan en cierta medida, así que en función del tiempo van a ir metiendo cada vez más peticiones. Vale, lo que tenemos que ver es que ya nos ha escalado, no sé si lo podéis apreciar desde ahí, pero en cuanto empezamos a hacer el rebalanceo y superó el umbral que habíamos configurado para el autoescalado, ya lanzó un nuevo contenedor para el worker, que lo vamos a aprovechar en cuanto se haya terminado el trabajo. Todavía le va a quedar un buen rato para distribuir luego la información entre más nodos. Vale. ¿Qué problemas nos hemos encontrado con esto? Bueno, como al principio nos lo planteamos como una prueba de concepto, lo primero que utilizamos fue una cuenta de pruebas, ¿no? De estas que te dan en Google Cloud, y lo único que teníamos que hacer es, bueno, pues nos vamos creando ahí nuestro clúster, tal, etcétera, hasta que nos dimos cuenta de todo lo que íbamos a necesitar para poder tumbar la base de datos o para poder aumentar el CPU. Entonces dijimos, bueno, vamos a necesitar más máquinas, y el primer problema, el primer impedimento fue las cuotas que nos ponían. Así que tened eso en cuenta, que para hacer este tipo de cosas y poderle dar toda la chicha que necesita para poder aumentar y hacer las pruebas de autoescalado, vais a necesitar más máquinas, más CPU y más memoria de la que te va a permitir a priori cualquier cuenta pequeña, y vais a necesitar bastante cómputo. Para las métricas de escalado, es otra de las bazas que hemos utilizado para poder escalar. No os lo he comentado, pero la configuración que tenemos ahora mismo son 400 milicores. Estamos utilizando 0,4 CPUs para cada pod de Couchbase, y aún así tenemos que darle mucha chicha para que aumente la CPU. Bueno, mucha chicha. Estamos metiendo unas cuantas peticiones por segundo, pero para que no tuviéramos que elegir unas máquinas gigantescas para poderle dar tanta... o tener que hacer trampas y pasarle directamente información sin hacer el ejercicio del scrapeo, tuvimos que restringirlo de esa forma. Hicimos trampas por otro lado, pero nos pareció más elegante. Luego, por ejemplo, en cuanto al driver, en cuanto a la conexión contra Couchbase, bueno, eso lo puede explicar mejor Álvaro. Sí. ¿Quieres? Yo creo que no te muevas mucho. Vale. Bueno, nosotros hemos visto la solución implementada en Python, pero sí que hemos localizado que en algunos de los drivers conectores a la base de datos hay algunos problemas. No problemas, no tienen bugs ni nada, pero es más orientado a cómo solucionan la abstracción del clúster. Entonces, cuando tú pides el objeto clúster o cuando vas a modelizar el objeto clúster, realmente lo que te está trayendo es la información tanto de red interna como de hostnames de nodos, como de puertos de nodos local. Entonces, se nos iba un poco a un problema que no habíamos tenido en cuenta a priori, que era ok, yo estoy exponiendo hacia afuera con otro puerto, con otro IP distinto, porque Kubernetes es como funcionaba. Esto nos ha llevado a tener que implementar el propio Scrapper como otro pod dentro de la red de Kubernetes, para que pudiera descubrir dónde estaban esos pods que teníamos de Couchbase. Bueno, es un poco de cómo está diseñado todos los drivers. Lo hemos identificado en el de Python, pero creo que es en todo globalmente. Y bueno, también cuento yo la siguiente también y te dejo la última. También, como ha comentado Alfredo, hemos tenido que relajar un poquito los umbrales de escalado, porque bueno, pues no podíamos hacer uso de todas las métricas que hubiésemos querido. Hemos optado por las de CPU porque eran las que realmente Kubernetes tiene como versión estable. Pero también podríamos haber elegido las de número de request a un pod o número de RAM consumida y tal,
pero están todavía en un proceso de prueba, no experimental, pero todavía no son todo lo estables que quisiéramos. Y la última... Vale. Luego, bueno, la verdad es que parece una tontería, pero esto más lo digo por la gente que esté mirando esto al principio, de cara a hacer su primer clúster de Couchbase y demás, que te puede ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Hay un listado de todos los puertos que necesita Couchbase. Buscando por Google es bastante fácil de llegar para que la gente sepa todos los puertos que hay que exponer, porque es que si no, no te das cuenta de que te faltan las rutas del firewall de tu IaaS y es algo difícil de darse cuenta hasta que dices, vale, si es que lo único que puede ser es que algo me esté impidiendo desde fuera. Internamente en Kubernetes no teníamos ese problema porque tiene su propia capa de red y te abstraes un poco de eso. Con que hagas bien la configuración a nivel de servicio ya te vale, pero sí que es algo a tener en cuenta luego y está bastante bien la documentación al respecto porque lo encuentras fácil, está todo en una tabla, todo lo que vas a necesitar. Bueno, un poco las conclusiones que hemos sacado de todo esto es que el autoescalado es posible. Con mucho esfuerzo. Con bastante esfuerzo, sí. Que tienes que pensarlo y tunearlo un poco para un servicio objetivo, porque realmente esto solo sería el comienzo. Si nos planteamos esto para hacerlo para un servicio, solo sería el comienzo porque tendríamos que ver cómo haríamos este tema que os comentábamos, de cómo se escalaba, en función de cuánta carga te venía de golpe o en función de cómo es eso, el tráfico que esperas. Tienes que tener cuidado con el desescalado, porque tienes que jugar con el número de réplicas que tienes, porque si de repente tienes 10 pods en tu clúster de Couchbase y no has jugado con las réplicas y tienes 2 réplicas y desescalas 5, con un poco de mala suerte te vas a calzar información. Entonces siempre tienes que no desescalar más del número de réplicas que tienes de cada vez que rebalanceas. Y luego, bueno, un poco lo que he comentado, que la política de rebalanceo, cada cuánto queremos rebalancear, va a depender muchísimo de nuestro servicio y de cómo se modela. Y un poco, esto ha sido lo que nos hemos encontrado haciendo todo esto. No sé si tenéis alguna duda. Ahora vemos cómo ha quedado el clúster, que a lo mejor nos hemos pasado capando y lleva más tiempo del que teníamos previsto. Si quisiéramos afrontar el reto de escalar servicios independientemente, ¿cómo sería un poco el planteamiento? ¿Cómo que se te ocurre la primera vez? ¿Cómo servicios independientemente? Servicios de datos, el servicio de índices, el de queries. Al final depende un poco de las métricas que tú tengas definidas. No aplican las mismas métricas. No aplican las mismas métricas en los mismos problemas, como comenta Alfredo. Quizá ahora el porcentaje de uso de CPU nos puede valer, porque realmente estamos encontrándonos con una aplicación que va a hacer un uso intensivo de inserciones en base de datos. Y realmente, bueno, podemos ir por ahí. Pero realmente, ¿qué pasaría si tuvieras muchas queries en tu aplicación o si tuvieras muchas búsquedas full text? Pues ya tendrías que definir y diseñar tus propias métricas, pero ya a un nivel superior, no a nivel de Couchbase, evidentemente. Entonces, pues, depende un poco de lo que vayas a utilizar. A veces es interesante ver el número de requests, a veces es interesante ver la cantidad de RAM que tienes libre. Bueno, depende un poco de la naturaleza. ¿Y luego de Kubernetes cómo se plantearía el ejercicio? Porque entiendo que no son todos los contenedores iguales, o sí, pero activas unos servicios o se activas otros. Técnicamente, porque ya ves... Sí. Si tienes los servicios distribuidos en diferentes contenedores, sí que puedes utilizar una estrategia diferente para cada uno de esos contenedores. Está en la propia definición del contenedor, en la propia definición del pod que se despliega. Incluso, creo que todavía no estaba implementado, pero se está trabajando en el escalado vertical. O sea, tus contenedores que estén limitados pues a 1000 milicores y a 2 gigas de RAM, como habíamos visto que en Couchbase el escalado es multidimensional dependiendo del servicio,
hay algunos contenedores que lo que te interesará será escalarlos de forma vertical, siempre y cuando en el nodo en el que haya caído el contenedor tenga espacio. Vamos a ver si hay suerte, ya ha terminado. José, ¿ninguna pregunta? Te veo muy pensativo. No, me ha llamado la atención lo de poderlo partir en cacho, porque si tienes el tema del escalado, por ejemplo, en los de queries, que si tienes muchas queries puedes poner eso en un replication controller y hacer lecturas, y ahí no tienes problema de que pierdas datos ni nada. Claro. De hecho, lo interesante aquí es que justo te estás beneficiando ante una naturaleza de tu aplicación temporal, ¿sabes? Que quizá puedes autoescalar cuando te lleguen muchas queries, puedes autoescalar el servicio de queries, pero cuando tengas un volumen muy alto de datos, pues puedes escalar el servicio de datos, ¿sabes? Entonces, depende realmente de la naturaleza de cómo va evolucionando tu aplicación también. Bueno, todavía no ha terminado. No, le has puesto poca chicha, de todas maneras. Es que antes lo hemos tirado como 80 scrapper a la vez y lo hemos tumbado en un segundo. Claro, la idea era que ocurriera durante el meetup, no al principio del todo. Yo creo que como ya hemos acabado, podríamos hacer que sí. No queda nada, no, pero esto es para el primer rebalanceo. Bueno, de todas formas podemos ver un poco las métricas de cómo ha ido, por ejemplo, el contenedor, para que veáis el consumo de red cuando empieza el balanceo, ¿vale? Que efectivamente es un tema costoso tanto en red, como se puede apreciar aquí arriba, también en CPU. Vale, si vamos a coger, pues debe ser más o menos por aquí cuando empezamos. Si cogemos esta parte, veis que efectivamente hay un cambio bastante grande. En comparación con lo que había antes, que apenas había consumo de red y vemos que hay un pequeño pico, bueno, 60K, pero que nos podemos imaginar que si realmente esto tuviese unos cuantos gigas de información, tenerlos que distribuir entre 3 o 4 nuevos nodos, pues ya sí que puede ser un tema a plantearse, a ver si nuestra red va a poder soportarlo de esta forma. De hecho, si ahora hicieras el rebalanceo con todos los datos que hemos metido, incluyendo el tercer nodo que has soltado, veríamos eso, ¿no? Que se tiene que distribuir entre los tres, claro. No solo uno. Ese sería el nodo que hemos añadido, que está pendiente de rebalanceo, como veis. Vale. O sea, tenemos uno, vamos a meter más chicha. Vamos a ver si no me paso esta vez. De 30 a 80 todavía te queda, Una 80 de golpe hemos comprobado que efectivamente si la carga del servidor se puso en 140 y no. Bueno, esto lo vamos a ver aquí. Debería subir un poco, también tardando un poco, porque ahora mismo está levantando los contenedores, que bueno, todos los contenedores se alojan en el mismo nodo de Kubernetes y como ya tiene la imagen eso sea relativamente fácil, pero como habíamos comentado, se realimentan un poco de la información que van sacando, así que al principio sacan menos. Para este ejercicio el número de nodos e instancias de Google Cloud es finito, ¿no? O sea, no estamos viendo cómo se escalarían instancias de Google Cloud, sino hemos planteado un escenario con claro. Las máquinas fijas. Sí, porque eso ya sería otro problema. A lo mejor en un meetup de Kubernetes tendría más sentido, el cómo se autoescala Kubernetes en función de la carga. También sería un ejercicio muy interesante, pero no hemos pensado que fuera a entrar en este ámbito. Sí, es cierto que sube más rápido. Espérate, es que lo subo de poco en poco porque no deja de ser Kubernetes, ese nodo no deja de ser un Docker funcionando. Entonces, si le pido que aumente 20 pods, lo que va a ocurrir es que el demonio de Docker se va a poner por las nubes de CPU y nos va a falsear la información, y por eso lo estoy subiendo de poco en poco. Bueno, de poco en poco. De hecho, lo podemos ver aquí. Ya bueno, está un poco por encima. Hay unos cuantos. Bueno, sí, está en 19, pero por lo que te he dicho de Docker. Tiene 16 CPUs y está en 20 de carga, con que no suba a 100 como antes. Pero es esto, luego llega a una meseta y luego vuelve a bajar cuando ya Docker ha dejado de exigir.
Vamos a ver cómo... Parece que va algo más rápido. Lo que tenemos que ver también es la CPU. La CPU la podríamos ver en Grafana, pero lo que nos interesa es un poco cómo funciona. A nivel de Kubernetes también es interesante saber el algoritmo, que lo que hace es coger toda la CPU, el porcentaje de CPU de todos los pods, y hace una media para saber si realmente hace falta subir o no, porque obviamente todas estas peticiones van cayendo sobre algunos nodos, algunas peticiones generan un poquito más de necesidades de CPU que otras, y por eso se hace la media y no se coge solo uno aleatorio. Para ver cómo va. ¿Ves? Pues no me había quedado yo tan... No, 40%. Ahí ahora esto va más rápido. Vamos a hacer una cosa. Voy a borrar este HPA y voy a hacer otro HPA que empiece con el número de réplicas que tenemos ahora mismo. Ponte el micro porque si no con una mano y un teclado americano igual no te da. Sí, y el handicap ya que tengo yo de serie. Ahí, perfecto. Vale. Uy, casi. Bien. Vamos a ver, ahora mismo tenemos 3 workers, así que lo que vamos a hacer es la parte de autoescalado. Vamos a poner que el mínimo sean 3 réplicas para que no rompamos nada. Y aquí tengo esto que no haya actualizado. Sí. Vale. Salimos. Borramos el anterior. Y ahora creamos uno nuevo. Y vamos a ver cómo está. Vale, ahora ha bajado. Métele más Dale más caña y enseñarnos luego la consola de Couchbase y saber cuántas lecturas en disco y cosas de esas hace. Vale. Bueno, de todas formas, o sea, para que os hagáis la idea, lo que ha ocurrido antes, cuando nos ha creado este nuevo contenedor, es precisamente que durante el rebalanceo hemos superado los umbrales y ha generado un nuevo contenedor, que es exactamente lo que buscamos hacer con esto, que a lo mejor nos ha venido hasta bien que el rebalanceo haya sido tan costoso para máquinas, porque hemos forzado un escalado, ¿vale? Simplemente sería hacer el rebalanceo y ya tenemos el nuevo clúster que tenemos. No hemos tenido pérdida de servicio y ha sido con el autoescalado automático, salvo por este paso en el que tendríamos que apretar el botón. Luego Couchbase sí que nos ofrece para poder ver ciertas métricas. De hecho, Server Notes. Ahí lleva uno, por ejemplo. Eso es. Las métricas que nos ofrecen son bastante exhaustivas. O sea, en caso de querer monitorizar algo en concreto, porque sepamos que nuestro servicio tira más de algo en concreto, lo tenemos de fácil acceso y el API también te lo exponía, ¿no? Eso es. Pues, no sé si queréis darle oportunidad a darle más chicha o yo creo que ya ha quedado más o menos claro cuál es el concepto. Vamos a ver cómo va de... Yo creo que sí, podríamos acabar la presentación con el petardazo directamente. Bueno, pues voy a quitar por lo menos las que tenían menos. Y si no, por lo menos nos llevamos de moraleja que es relativamente difícil romperlo de esta forma. 65. O sea, es que 80 peta seguro. O sea, no es... Vale. Mientras esperamos todo este rollo de y tal, que se inicialicen, teníamos
a lo mejor contestaciones a algunas preguntas, como no hubo mucho. Bueno, hemos visto un poco la funcionalidad que teníamos en Community, pero ¿qué pasaría en Enterprise? Es un poco igual. Lo bueno que tiene Enterprise es que puedes diferenciar servicios para los nodos de Couchbase. En la Community también, pero siempre te obligan a que tengas al menos el servicio de datos en tu nodo, ¿vale? Entonces, en este caso, pues siempre tendrías que hacer un escalado un poco lo que podemos multidimensional, pero entre comillas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que efectivamente dentro de los nodos que tenemos, en nuestro nodo master, que es el inicial, como mínimo nos obligaban a tener el servicio de data. Arriba pone Enterprise. Esta es la Enterprise, sí. Bueno, sería una de las diferencias realmente. Otra de las diferencias que hemos visto es que las versiones Enterprise y la Community pues van desalineadas, es decir, con la versión Community realmente tienes acceso a las capacidades de versiones anteriores de la Enterprise, ¿vale? Bueno, aparte de todo el tema de licencias, soporte, etc. Vale, luego más cosas. ¿Qué pasa si quisiéramos definir nuestras propias métricas? Ya hemos visto las que tiene Kubernetes, que bueno, pues algunas están un poco en un estado experimental y tal. Pero ¿qué pasa si tuviéramos un proceso para hacer polling de en qué estado está nuestro clúster y así pues poder escalar con otras métricas, perdón, que me quedo ahí en callar. Pues bueno, tendríamos que realmente o usar alguna de las que tienen definida o currárnoslo un poco, ¿no? Tendríamos todas las métricas que tiene Couchbase, las podríamos monitorizar por medio de API y eso podríamos, pues, usando, si no recuerdo mal, algunos puntos de entrada de Kubernetes, no sé si puedes forzar para que escale o autoescale, pues, dependiendo de tus propias métricas que tú te curres. Y bueno, esas eran las respuestas que teníamos preparadas para algunas de las preguntas. Estos somos nosotros y pues nada, muchas gracias por venir. Este era nuestro experimento para el día de hoy. Y no sé si tenéis alguna pregunta a posteriori y si no, pues nos vamos. De caña, siempre. De caña, sí. Y comentamos la jugada. ¿Sí? Venga, sí, ahora puedes aplaudir. Venga, dale. Gracias.